Bueno, hola a todos. Hoy nos encontramos en un programa más de Desmitificando la Epilepsia. Hoy venimos con un programa muy especial, es Epilepsia y Mujer, y para este programa invitamos a la doctora Angélica Liscano. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Carolina, a la Fundación Renacer. Qué pena que me van a escuchar con la voz muy difónica. Me dio una gripa, pero espero que todos me entiendan muy bien. Sí, no, igual, yo creo que todo, en ese momento, todo Medellín, todo Colombia está un poco agripado, hay bastantes virus. La doctora Angélica ya había estado anteriormente con nosotros, ella es epileptóloga, neuróloga y epileptóloga, y hoy venimos como con este tema también en conmemoración al mes de la mujer, que yo creo que todo se va uniendo. La fundación también el mismo día de la mujer cumplió 7 años. Entonces es un mundo, algo muy especial este mes y queríamos hablar de exactamente de la epilepsia en la mujer, ¿cierto? ¿Cómo influye, digamos, la epilepsia en la mujer? Porque entendemos que la epilepsia le da a hombres y a mujeres, digamos que por igual, ¿cierto? En sí, pero digamos que los efectos no son los mismos, ¿cierto? Porque las mujeres tenemos ciertos ciclos y cosas pues, que hormonalmente los hombres no padecen. Entonces, de pronto, empezar a aclarar, ¿cierto?, cómo influyen esas hormonas en la mujer que tiene epilepsia, porque no todas las mujeres tienen epilepsia. Sí, realmente las mujeres pasamos por un proceso eh, que varía desde pequeñas hasta la vida adulta, desde niñas hasta la vida adulta, y hay un proceso hormonal que nos va acompañando. Y las mujeres con epilepsia tenemos que darnos cuenta que esas hormonas van a afectar en algún momento para algunas mujeres su epilepsia. Es muy diferente tratar una epilepsia en una niña de 5 años, tratar una epilepsia en un adolescente, tratar una epilepsia en una mujer en edad reproductiva y tratar una epilepsia en una mujer con menopausia por los cambios hormonales, ya que por todas las expectativas que hay, porque hay deseos de embarazo. Entonces empiezan a aparecer en algunas mujeres con epilepsia, las que llaman epilepsias catameniales, que son las que se asocian a la menstruación. No ocurren en todas las mujeres. Aproximadamente un 40% de las mujeres puede tener epilepsias catameniales. Y depende también del ciclo menstrual. ¿Qué quiere decir esto? Hay mujeres que dicen, cuando me llega la menstruación, las crisis empeoran. Otras dicen, a mí me llega 14 días después, empeoran las crisis. Y otras que tienen ciclos irregulares, no saben cómo predecirlas. Entonces, dependiendo del ciclo menstrual, es que podemos saber, y dependiendo de un calendario de crisis que le sugerimos llevar muy periódicamente, podemos decirle a las mujeres cómo podemos enfocar el tratamiento en aquellas donde las crisis se incrementan durante ciertos periodos de ciclo. También podemos buscar formas de que orientar a las mujeres con epilepsia de la consulta preconcepcional en el caso de que deseen un embarazo, para que lleguen a un feliz término con un FET, con un producto, con un recién nacido, con un buen peso, con una buena talla, quitando todas las dudas que tienen alrededor de su enfermedad, de si pueden o no heredarla a los hijos, de cuál es el medicamento que debemos evitar durante el embarazo, de si hay que hacer modificaciones o no, del acompañamiento con el obstetra, de la lactancia, de Claro. después también en la vida adulta, el acompañamiento para evitar osteoporosis, entre otras. Listo. Doctora, ¿cuáles serían esos tipos de epilepsias que uno diría se dan más en mujeres que en hombres? Porque yo sé que seguramente hay una variada gama de epilepsias, son muchas, aquí no terminaríamos, pero de pronto hay unas que ustedes hayan identificado, estas son más frecuentes en mujeres. Bueno, realmente la única que nos diferencia es la epilepsia catamenial, es lo único que la diferencia de los hombres. Del resto se da tanto igual, tanto en hombres como en mujeres. Y es lo que le acabé de decir.
es un incremento de las crisis epilépticas dependiendo del periodo menstrual. Y como les dije, hay 3 tipos de ciclos. En uno que es el que se da durante la menstruación o previo a la menstruación, el otro en el periodo ovulatorio, que es el día 14, y en otro en el cual puede presentarse siempre en un periodo un poco mayor, que nosotros llamamos ciclo 3 o la catamenial tipo 3, que se da dependiendo de unos cambios que hay hormonales. Hay una fase lútea, una fase menstrual, ovárica, folicular. Entonces, esta es la que se da en la ovulación lútea y la menstrual, durante todo ese periodo donde hay un momento mayor. Entonces, literal, nos apoyamos mucho con el ginecólogo, nos apoyamos mucho con el calendario menstrual y las crisis para poder predecir cuál es el tipo de ciclo que tiene la paciente y cuál es el tipo de epilepsia catamenial, si es que la tiene. Porque algunas veces dicen, a mí cuando me llega la menstruación me dan, y uno las pone a llenar el calendario de crisis con el calendario menstrual y no hay una relación. Ok. Doctora, hablando de la catamenial, en ese momento, cuando, digamos, uno identifica que pues, ya definitivamente tiene sus crisis en esos periodos, ¿hay algún medicamento pues adicional a los que de todas formas ya controlan las crisis que ustedes dicen, bueno, con ese medicamento vamos a amparar o vamos a proteger de las crisis? ¿Hay algunos medicamentos especiales? Bueno, primero, nosotros lo que orientamos es a determinar si primero hay una verdadera epilepsia catamenial. Vuelvo y repito, el diario de crisis, con el diario mirando la ovulación y la menstruación. Recomendamos también la temperatura corporal basal de las últimas 3 menstruaciones. Tratamos de llevar un registro de por lo menos 3 meses de 3 menstruaciones, de las crisis también, y ahí establecemos el tipo de crisis, tipo 1, tipo 2 o tipo 3 menstrual, catamenial. Y dependiendo de eso, buscamos diferentes tratamientos que varían desde progesterona, desde también aplicaciones de acetato de medos y progesterona, que lo aplicamos inyecciones cada 3 meses, acetazolamida, clobazam, a veces aumentamos medicamentos de los que ya toman durante ese ciclo, y es lo que hacemos dependiendo del tipo de epilepsia catamenial que encontramos. ¿Es posible un embarazo en una mujer con epilepsia? O sea, digamos que eso ya es un mito de que las mujeres no puedan quedar en embarazo con epilepsia, eso yo creo que ya está súper desmitificado. O sea, ¿es posible que una mujer con epilepsia pueda ser mamá? Sí, siempre, obviamente, lo ideal es que Sí. haga un control preconcepcional antes de quedar embarazada, antes de Pues, suspender el conceptivo, porque necesitamos revisar cómo han estado sus crisis, para que, ya que digamos que es importante saber que si en los últimos 12 meses, 9 meses antes de la gestación no ha tenido crisis, la probabilidad que no tenga crisis durante el embarazo es más del 80%, es muy alta. Entonces, si ya vemos que tiene una frecuencia de crisis alta y vemos y revisamos los medicamentos que está recibiendo, podríamos hacerle algunos ajustes previos al embarazo, darle un suplemento de ácido fólico preconcepcional y ya después, junto con usted, el ginecólogo, empezar a evaluar y a orientar el embarazo. ¿cuáles serían esos riesgos, cierto? Porque pues digamos que como todo tiene riesgos, puede correr tanto la madre como el bebé. ¿Cuáles serían como esos riesgos más comunes y a los que ustedes de pronto protegen más? Bueno, los riesgos más comunes, primero, es saber si tiene una epilepsia que está controlada, para saber si la frecuencia de las crisis y el tipo de crisis va a provocar traumatismos en la madre y en el feto. Si tiene unas crisis tónico-clónicas
o crisis focales que causen caídas. Puede provocar un traumatismo obstétrico y esto puede afectar obviamente a su bebé. Tenemos también que tenemos que evaluar el riesgo que puede también afectar el oxígeno al bebé, ocasionar hipoxias isquémicas antenatales, adelantarse el parto, tener embarazos pretérminos, evaluar si tiene también riesgo de eclampsia, de preeclampsia, de que puedan incrementar crisis durante el parto y que nos pueda orientar. La mayoría vamos a orientar hacia un parto vaginal, si está presentando crisis que alteren la conciencia, vamos a orientar a los obstetra que hagan una cesárea. Pueden tener a consecuencia los medicamentos fetos que tengan, digamos, productos más pequeños, de baja talla o de bajo peso. Eso llamamos retardo de crecimiento intrauterino. Entonces estamos muy pendientes de eso, de si el medicamento, dependiendo del tipo del medicamento y de la dosis del medicamento, de si puede provocarle algún efecto secundario, porque hay medicamentos que son más teratogénicos que otros. Hay que tener en cuenta que las mujeres con epilepsia tienen un riesgo mayor a las mujeres sin epilepsia de tener malformaciones fetales. No es mucho, no es muy alto, pero existe un riesgo. Dependiendo del medicamento, el riesgo va aumentando. El medicamento que más tenemos precaución es con el ácido valproico o el Valcot, pero no es que si lo tomo, no es que lo voy a suspender porque quedé embarazada o yo lo llevo tomando y es el único medicamento que me controla y quiero un embarazo y me lo suspendo. Esa decisión lo debe tomar el neurólogo porque la suspensión abrupta va a provocar crisis, estado epiléptico y posiblemente en algunas ocasiones muerte súbita. Entonces, no suspender el medicamento, déjese orientar por el médico, porque muchas veces, muchas mujeres con el ácido valproico con dosis bajita, el riesgo es bajo de malformaciones fetales. Yo hasta el momento no he tenido una paciente que tenga malformaciones fetales mayores a consecuencia del ácido valproico o de otros medicamentos. No. Claro. Algunos me han tenido productos más pequeños, pero literal hemos llegado a tener un control con el obstetra que han tenido fetos muy bien sanos. Todos los medicamentos, pues uno sabe que tienen, digamos que unos efectos secundarios, ¿cierto? Pero todos los medicamentos serían aptos o hay algunos que son más especiales en el embarazo. O sea, que ustedes digan, este definitivamente tiene mayor relevancia para manejar un embarazo que otro, o sea, que sea mejor. Sí, realmente no es que sea mejor, son los que incluso ya los obstetras saben muy bien, los ginecólogos, que una mujer con epilepsia, lo que tratamos, digamos que los dos medicamentos menos teratogénicos, teratogenicidad quiere decir alteración, malformaciones fetales en un feto. Los que menos causan teratogenicidad es el levetiracetam y la lamotrigina. Y esto no es porque hayan hecho estudios en mujeres, porque literal no hay estudios en mujeres embarazadas. Éticamente no es posible. Lo que se sabe es porque el registro que se ha llevado a cabo de los medicamentos que han recibido las mujeres en embarazo es los que tanto en Europa como en Estados Unidos se han dado cuenta que esos son los dos que menos relación han tenido con malformaciones fetales. Pero hay otros, la carbamazepina, la carbamazepina, en cierto, la lamotrigina, la levetiracetam, lo más importante es la carbamazepina, y ya los que digamos que empezamos a tener precaución es con el ácido valproico, el topiramato, la ferritoína, el fenobarbital, son como los que más. Pero vuelvo y repito, lo que es importante no es suspender el medicamento, eso déjelo a nosotros, porque somos los que vamos a determinar si es con el adecuado seguimiento, si es posible seguir con el desarrollo de un adecuado, un feliz embarazo. Ok.
ahora hablábamos del parto, ¿cierto? ¿Qué sería más conveniente, el parto natural o cesárea? Porque obviamente, pues, los dos son de pronto difíciles, ¿cierto? Pero pues todos los dos son muy diferentes, o sea, tienen, ¿cierto?, consecuencias distintas. ¿Qué sería lo más benéfico para una mujer en embarazo, pues, con epilepsia, ¿cierto? Porque seguramente una mujer que no tenga nada, pues podría por cualquiera, ¿cierto? Depende de la cavidad y todo eso, pero para una persona con epilepsia, ¿cuál sería el parto como más recomendable? Bueno, primero es importante decirles que las crisis durante el parto es muy poco frecuente. Más o menos se dice que es 2.6% de probabilidad de que ocurra una crisis durante el parto. Y la epilepsia no es una razón para realizar cesárea. Esta se va a indicar solo si la paciente no puede cooperar. Incluso se recomienda no suspender los medicamentos anticrisis durante el parto. Entonces, siempre indicamos, y obviamente, como les dije, si ya vemos que una paciente que tiene una alta frecuencia de crisis con alteración de la conciencia o tónico-clónicas, y pues, lo que hablamos con el ginecólogo es llevemos la cesárea, difícilmente puede cooperar, y porque probablemente para que tenga, si está con una alta frecuencia de crisis durante el parto, aunque repito, la frecuencia es muy baja. Cuando llega, de pronto, cuando ya una persona, vamos a pasar de pronto del tema de esto, del embarazo a los anticonceptivos, porque es muy importante, o sea, de pronto la mujer empieza a, a planear cómo cuidarse de un embarazo, y hay muchos, ¿cierto? Hay píldoras, hay inyección, bueno, está la AT, bueno, seguramente hay muchos. ¿Cómo determinar cuál es el método anticonceptivo pues más apropiado? Eso depende del tipo de epilepsia, depende de los medicamentos que yo tome, o cómo más o menos ustedes evalúan qué tipo de método puedo usar. Bueno, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, digamos que es un tratamiento integral, ¿no? Lo que la paciente está recibiendo, lo fijamos mucho, obviamente, porque hay medicamentos que reducen la eficacia del anticonceptivo. Causa un fallo el anticonceptivo. La lamotrigina, la carbamazepina, puede ocasionar esto, ¿sí? En algunas ocasiones también el valproic. Pero hay otros que no tienen, o por lo menos ha demostrado que tengan una probabilidad de falla del anticonceptivo. El levetiracetam, la lacosamida. Entonces, miramos dependiendo de eso, si a veces indicamos junto con el ginecólogo dar, si la paciente lo tolera, dar una dosis mayor de anticonceptivo. Y en otras ocasiones, pues buscamos, si es un anticonceptivo oral, digamos que el mejor método siempre va a ser el DIU, el dispositivo intrauterino o la T de cobre. Pero, vuelvo y repito, que dependiendo de la paciente, miramos si hacemos un manejo con anticonceptivo oral y se indica una dosis mayor. No te escucho. Allí de todas formas se evalúa el tipo de epilepsia que ella tenga, ¿cierto? También el nivel de crisis, o eso no tiene nada que ver para yo elegir el método. Eso, o sea, el tipo de epilepsia no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, solo preguntamos si no está deseando embarazo, protegemos de que esto ocurra. Demostramos, digamos que los métodos, la efectividad que hay con cada uno de los métodos. ¿Qué tan cierto? Y también pues la adherencia que tenga, ¿no? Porque si una paciente que no está acostumbrada a tomar, se le olvida las pastillas, pues va a haber un fallo anticonceptivo y pues preferible el dispositivo intrauterino. ¿Qué tan cierto es que si yo llevo muchos años planificando y aparte de eso tomo muchos medicamentos, es más difícil quedar en embarazo? O sea, es casi que hay gente que dice que queda infértil. No queda infértil, pero sí hay que esperar unos meses a que como que haga ese lavado
y del medicamento en el cuerpo y vuelva nuevamente, digamos que a normalizarse esas hormonas que fueron alteradas durante la Y anticoncepción. cuando ya llegamos a la etapa de la menopausia, que es otra etapa. Eso más que todo con los horarios. Listo. Cuando ya la mujer llega como a la otra etapa, que es la menopausia, ¿cómo puede afectar, digamos que sí, la menopausia a la mujer con epilepsia? Porque obviamente la menopausia tiene unos síntomas, pues que todos lo sabemos, que es calor, y seguramente, pues, obviamente se va la menstruación y el metabolismo también cambia. ¿Cómo afecta la menopausia a una mujer con epilepsia sabiendo que tiene tantas cosas? Mira que las mujeres que tienen epilepsias catameniales llegan a la menopausia y por lo general disminuyen las crisis, ¿sí? Desaparece ese efecto hormonal que tenía. Eso por lo general. Es muy raro que haya un incremento de las crisis durante la menopausia, muy raro. Lo que pasa es que generalmente son personas que ya vienen con medicamentos de largo tiempo y hay muchos medicamentos. Digamos que las mujeres, conforme pasa la edad adulto mayor o la tercera edad, aumentamos el riesgo de osteoporosis, pero eso se aumenta más si tomamos ciertos medicamentos, si no nos cuidamos, si no tenemos una buena salud, eh, digamos que manejamos nuestra salud con alimentación, con deporte, si no mantenemos todo esto equilibrado, aumentamos el riesgo de osteoporosis. Entonces, la salud ósea se debe mantener haciendo un ejercicio de fuerza, vitamina D que es a través del sol, vitamina C con ciertos alimentos, vitamina K con alimentos y magnesio o con suplementos, mantener un medio ácido en el estómago, un calcio a veces que puede ser también con suplemento, un buen balance energético, minimizar el consumo de sal y azúcar, pero revisar porque muchas veces hay medicamentos como la carbamazepina, como la lamotrigina, como el ácido valproico, como la carbamazepina, como la fenitoína, que pueden hacer que nuestros huesitos, el metabolismo óseo cambie y los huesitos se vuelvan más porosos. Y es cuando viene la osteopenia y la osteoporosis. Que eso se Okay. traduce en que si nos resbalamos y nos caemos, el riesgo de fractura es alto. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Les recomendamos hacerse una densitometría ósea para mirar cómo está esa densidad y ver si hay osteoporosis o osteopenia. Y dependiendo de eso, ver si necesitamos suplementarlo con calcio y vitamina D para ver y darle las indicaciones de cómo mantener una buena salud ósea o si hay que remitirlas con el endocrinólogo para darle medicamentos para la osteoporosis. Es necesario de pronto ajustar el medicamento en la etapa de la menopausia. De pronto lo hablamos ahorita en el embarazo, que también se hacían unos ajustes, ¿cierto? Por el tema del embarazo. Pero pues como ya la menopausia es otro proceso diferente, habría que ajustar también medicamentos, cambiar o hacer algo. Siempre recuerda que todo lo que hacemos lo hacemos de forma individualizada. Es decir, esto no es para todas las mujeres. No. Pero si vemos que una mujer me llega a 70 años con epilepsia que tiene desde los 12, tomando carbamazepina desde ese momento y le hago una densitometría y ya tiene osteoporosis y tiene un antecedente de fractura y no está controlada las crisis igual. ¿Yo qué hago? Cambio, ¿sí? Cambio porque no está controlada o presenta crisis por ahí una vez, 2 meses al mes. Más que encima ya tiene osteoporosis, busco otra elección que no me genere más osteoporosis. Hago el suplemento de vitamina D y calcio y busco un medicamento que me ayude al mayor control de las crisis sin que me empeore más su salud ósea. Entonces es como mirar todos esos aspectos, ¿sí? Pero si ya está controlada y logro el control con esa,
ahí empezamos como a tener problemas, pues decimos, bueno, mandemos el calcio, miremos, si podemos seguir con el mismo, pues miramos, pero si no, si vemos que el riesgo de fractura o sigue teniendo fractura, pues miramos a ver si de pronto hacemos un cambio y si lo tolera. Listo. ¿Es verdad o es hasta un mito que la menopausia ayuda a desaparecer la epilepsia? A que desaparezcan las crisis. Que ya se lo hablamos, y eso es dependiendo del tipo de epilepsia. Sí tienen una relación con la menstruación, en la mayoría de ellas sí. O sea, que hay un alto porcentaje, no para todas. Desaparezcan, se reducen, porque ya se reduce, pero no desaparece la epilepsia, porque dicen, no, es que fijo, cuando usted le llegue la menopausia, usted ya deja de sufrir de epilepsia. Solo como... Entonces, por eso le decía como entre un mito, porque pues es algo que lo comentan muy al aire, ¿cierto? Claro, claro, pero no. Aclaro. Bueno, por aquí tengo como una preguntita de una persona que dice, ay, se me fue. Dice, ¿puede una persona que le dio epilepsia a los 23 años por neurofibromatosis tener un embarazo seguro? Lo que pasa es que la neurofibromatosis es una enfermedad que causa uno que es genética, ¿sí? Entonces, sí puedes tener un embarazo seguro, pero tienes que orientarte mucho con el genetista y tu neurólogo de cuál es el riesgo de que tu hijo desarrolle también la neurofibromatosis. Porque muchas veces pasan sus primeros años sin manifestaciones clínicas y después comienza a desarrollarlo. Entonces, hay una penetrancia. Penetrancia quiere decir que tanto puede expresar esa enfermedad genética, se puede expresar en ti. Muchos tienen una penetrancia alta donde las manifestaciones son totales, con lesiones deformantes en el cuerpo. Y hay otras donde cuales son unas cuantas. Entonces varía mucho la penetrancia y uno no puede estar tan seguro de que mi hijo vaya a tener una penetrancia baja o alta. Entonces, muchas veces el consejo genético es no tener hijos porque la probabilidad de que esta lo hereden tus hijos es alta. Más que la epilepsia, es por las lesiones que presentan. Entonces, el riesgo literal en la mayoría de las mujeres es de sufrir en sus hijos que tengan epilepsia. Va a depender mucho de si el antecedente de primer grado, es decir, de si papá o mamá tienen la epilepsia y qué tipo de epilepsia tienen. Esclerosis tuberosa y neurofibromatosis tienen una alta penetrancia en los hijos de desarrollarla, que pueden variar desde retardo mental, desde discapacidad, epilepsia y tumores. Entonces hay que estar como muy pendiente de todo esto para poder saber, preferiblemente no tener hijos, hacer comer hoy y hablar con la pareja en adoptar para evitar de que sus hijos también tengan la enfermedad. Sí, bueno, por acá de pronto nos dicen, y de pronto lo podemos redondear con una preguntita, ¿qué tipo de vitaminas, yo creo que la doctora lo dijo, qué tipo de vitaminas recomienda para una mujer con epilepsia? Yo le tenía la pregunta de cómo, qué recomendaciones, ¿cierto? En general, y incluyendo esas vitaminas, podríamos tener las mujeres que tenemos epilepsia para mejorar esa calidad de vida, y más esas que ya estamos entrando a ciertas fases ya de pronto la menopausia y eso, qué vitaminas y qué consejos nos da. Yo siempre les digo que digamos que si ustedes quieren suplementarse con cualquier multivitamínico que venga en el mercado, perfecto, pero tampoco hay que excederse. Muchas veces se toman vitaminas, se toma el de tomar calcio, vitamina, magnesio, vitamina C, pero cuando nosotros lo indicamos es porque hay un déficit. ¿Sí? Yo por lo menos no lo manejo de forma aleatoria a tomarlo a todo el mundo. Yo lo que hago es hacer un dosaje de
de vitamina B12, de vitamina D, de ácido fólico y de calcio, y miro también la densitometría. Y dependiendo de eso, si vemos que hay un déficit de alguna de estas, se hace el suplemento, ¿sí? Yo en particular solo lo hago cuando hay un déficit, ¿sí? Y en las mujeres embarazadas, porque están en embarazo, pues el ácido fólico, porque ayuda a prevenir defectos del sistema neural. Pero si el paciente desea tomar multivitamínicos, están en su derecho, se sienten bien, se puede tomar sin ningún problema. Y ya repito, todo va a depender de si ya encontramos deficiencias, si encontramos osteoporosis, ahí hacemos un suplemento ya dirigido a eso. Bueno, voy a ir con una última preguntita y es, bueno, por acá alguien dice, hola, buenas noches, yo quiero hacerle una pregunta a la doctora. ¿El síncope con hiperventilación es considerado una crisis de ausencia? Ya que a mí me da, pero a mí me da con los ojos cerrados, el electrocardiograma me salió bueno, el electroencefalograma también salió con ausencia y el TAC salió normal, ya que a mí me dio en la niñez espasmo del sollozo. Bueno, espasmo del sollozo es algo muy diferente, no es epilepsia. Los síncopes no son epilepsia. Hay síncopes que tienen manifestaciones muy parecidas, le llamamos incluso síncopes convulsivos, porque pueden tener posturas tónicas o algunas veces algunos avalos o movimientos clónicos, pero tienen unas manifestaciones clínicas que son muy típicas de los síncopes. Y hay estudios que nos ayudan a confirmar que tienen síncopes, como el test de mesa basculante, estudios cardiológicos, entre otros. Pero si tienes un estudio de electroencefalograma que te salió una ausencia, crisis de ausencia durante la hiperventilación, eso es otra cosa. Puedes tener un síncope, pudiste haber tenido espasmo de sollozo de chiquita y que tengas crisis de ausencia, es probable. ¿Qué cosas que tengan las tres cosas? Es muy complicado y es, digamos, muy raro las tres cosas. Pero si el electroencefalograma demostró las descargas de punta, onda lenta de 2.53 Hz, que es el típico de la crisis de ausencia, y se desencadenaban durante la hiperventilación, no hay nada que hacer, te dicen el diagnóstico de crisis de ausencia y requieres medicamentos. Es muy raro que las crisis de ausencia sobrepasen la etapa de la niñez y de la adolescencia. En algunos pacientes lo sobrepasan. Y para eso, pues me imagino que debes estar medicada. Claro que sí. Bueno, doctora, hoy nuestro live iba a ser un poco más corto porque sabemos que la doctora está también un poquito indispuesta. La idea es que este programa quede acá grabado, lo pueden repetir las veces que quieran, las personas que llegaron tarde, también se lo vamos a compartir a la doctora. Doctora, ¿usted dónde se encuentra? Cuéntenos para las personas. Ustedes me pueden encontrar en 2 lugares. Mi lugar de residencia actualmente es en Cúcuta. El teléfono creo que Carolina lo está compartiendo. El consultorio particular. En la clínica San José, en el centro de especialistas, en Conebro también, para los manejan póliza y EPS. Y en Pereira, en ese momento estoy en Pereira, en Neurocentro, lo puedes conseguir, que es que hay Megacentro Pinares. Y bueno, siempre felices de apoyarlos en todos estos programas, de dar un mensaje final. Y es que de pronto, como para que no quede ninguna duda con lo que dije de la paciente que preguntó por la neurofibromatosis, realmente eso en este caso, pero en los demás pacientes con epilepsia, el riesgo de que su hijo tenga epilepsia es muy bajo, menos del 3%, menos del 3%. Y como le dije, el riesgo aumenta a un 5 o 20% de si tiene un familiar de primer grado con epilepsia. ¿Qué es primer grado? Padre, madre o hermano. ¿Listo? Entonces, y dependiendo del tipo de epilepsia, una epilepsia generalizada y hepática, el riesgo aumenta un poco.
pero igual hay epilepsias que son genéticas y son de novo, no necesariamente tienen un antecedente en la familia de epilepsia. Aparece un gen de nuevo, con la fortuna de que le comenzó la epilepsia. Entonces, simplemente eso, de recordar que de consultar, la consulta preconcepcional es importante, no dejarse llevar por las hormonas, sino tratar de buscar un método anticonceptivo para no tener hijos no planeados. Planificar su embarazo va a hacer que pueda tener hijos, productos sanos, con el acompañamiento del neurólogo, epileptólogo y de su ginecobstetra. Bueno, muchas gracias, doctora, por el espacio. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen. Ahí vamos a poner todos los datos de la doctora, van a quedar en el programa para que la contacten. Y bueno, doctora, espero que se recupere y que vuelva a tenerla por aquí pronto en este programa. Muchas gracias, Carolina. Disculpe ahí esta voz que tengo, pero bueno, espero tranquila, que tranquila. Hasta luego. Feliz noche a todos. Noche.